Vamos a hablar acerca de las parábolas de Jesús y no hay nada más que me encante a mí hablar o predicar que acerca de las parábolas. Me identifico tanto, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando hablo de las parábolas hay una conexión de lo que es el asunto, de lo que es la vida, lo que es el diario vivir con respecto a las cosas que nos están pasando y cómo nos podemos relacionar con el mensaje. Y fíjese que no hay que olvidar que las parábolas que Jesús utilizó fue para comunicar el mensaje del reino de Dios de una forma que su audiencia pudiera entender y poder provocar una respuesta en ellos, pero de una forma ilustrativa. Por eso las parábolas son cuentos, son teorías, ¿verdad? Muchas de ellas no son ciertas, sino que son formas que el Señor utiliza para que la gente entendiera. Una de esas es la historia del buen samaritano. Y creo que la frase clave para entender lo que estaba pasando en esta historia está en el versículo 29. El versículo 29 donde relata que este hombre, este experto de la ley, dice que quería justificarse a sí mismo. O sea, que quería autojustificar la manera de este hombre vivir. Y cuando hablamos acerca de la historia de lo que es el buen samaritano, pues la gente piensa que se trata de ser una mejor persona, ¿verdad? Un buen samaritano es aquel que ayuda, alguien que presta servicio, ¿verdad? Que hace lo que haría Jesús, pero es el mismo Señor que cuando termina la historia da el resultado que es totalmente opuesto a lo que nosotros lo hemos interpretado. Es opuesto, ¿ok? No tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginábamos y entendiendo, hermano, que muchas veces nosotros podemos interpretar la palabra de Dios de una manera equivocada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Entienda esto, hermano, esto es doctrinal. La Biblia no necesita intérprete. ¿Ok? Es más, el principio de la hermenéutica para los que estudian es que la Biblia se interpreta por sí sola. No necesita tu interpretación ni mi interpretación, sino que la Biblia se interpreta sola. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que conocer las herramientas y las historias para poder discernirla de acuerdo al patrón de Dios, no a mi cultura, no a lo que yo pienso, no lo que me han enseñado, sino a lo que Dios enseña. ¿Está listo, hermano? ¿Está listo? 3 puntos y nos vamos a comer. ¿Tienen hambre? Sí. Yo también, ¿ok? Así que ayúdenme a predicar. Número uno. El verdadero amor no empieza sino hasta que reconozcamos que no podemos amar verdaderamente. Un poquito largo, ¿ok? Escúcheme bien. El verdadero amor no empieza sino hasta que reconozcamos que no podemos amar verdaderamente. Mira lo que dice Lucas 10:25. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. ¿Para qué? Para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta. Fíjense, hermano, que la clave de este verso es que este experto de la ley, el experto de la ley era como un abogado, un doctor en la ley, pero en la ley de Dios. Era una persona muy distinguida, muy importante, ¿verdad? Con mucha experiencia, que lo que este hombre quería era probar a Jesús. Pero entiéndase esto, esta palabra probar no era probar para aprender, sino que era probar para que caiga, ¿ok? Usted entiende la diferencia, ¿verdad? Yo puedo reconocer cuando alguien pregunta porque quiere aprender y yo reconozco a otras personas que preguntan porque quieren fregar la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no quiere aprender, pero quiere probar lo que sabes para que tú caigas. Para probar lo tonto que eres, lo ignorante que eres, y te hacen preguntas para que tú caigas. Pero hay otras personas que te hacen preguntas porque verdaderamente quieren saber. Este hombre, quien era un experto de la ley, le hace una pregunta a otro experto de la ley, que era ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Pero fíjense que la intención de su pregunta era que caiga. Y la pregunta era muy común, fíjense, no era una pregunta tonta, era una pregunta que en aquel entonces era muy común y de mucho interés. El interés era ¿cómo nosotros podemos ser salvos?
¿cómo nosotros podemos heredar el reino de los cielos? Eso es un tema que no se habla en el día de hoy. Hoy tal vez el tema más popular es cómo me puedo comprar mi casa o cómo puedo alcanzar mis objetivos, mis metas, cómo yo puedo ser rico, cómo yo puedo tener más plata, ¿verdad? Eso es lo que se conversa hoy, pero es muy difícil, incluyendo a las iglesias evangélicas, que se pregunten, oye, ¿te has puesto a pensar que si hoy te mueres vas a entrar en el reino de Dios o no? No, eso no se habla. Pero en el tiempo de Jesús, eso era un tema muy popular donde a cada rato se hablaba. Asimismo, era la creencia, hermanos, donde cuando la pregunta era lanzada, las personas tendían a recitar los dos principios de los 10 mandamientos. ¿Usted entiende los dos mandamientos principales? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y con todo tu ser. ¿Y qué más? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Quiero que entiendan esto, hermanos. Estos dos principios o mandamientos es el resumen de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es el resumen de los 600 y pico mandamientos que están en todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ok, vamos de atrás para adelante. Hay más de 600 leyes morales que hay que cumplirlas, resumidas en 10 mandamientos, y hay 2 mandamientos que resumen los 10 mandamientos. Por eso es que cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley y cómo la interpretas? Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese que la creencia en antes, como también en el día de hoy, hermanos, es de que el evangelio o el cristianismo se trata de sentir de que tú te mereces el amor de Dios. De que tú tienes que sentir de que Dios te ama y que tú tienes que trabajar para que el Señor te ame porque tú haces más. Y ese es el sentimiento. Por eso es que cuando una persona no se siente merecedora del amor de Dios, comienza a tener ciertos desequilibrios, comienza a faltar, comienza a no perseverar, comienza a decir, creo que estoy perdido. Tal vez hayan aquí personas que no han orado toda la semana. Y usted piense de usted mismo, yo estoy perdido. Estoy descarriado. No he orado la semana entera. Y tenemos esta forma de decir que Dios no va a contestar las peticiones de tu corazón porque no te lo mereces, porque no te sientes. Y como no te sientes, entonces no eres merecedor de la bendición de Dios. Pero ¿cuántos saben, hermano, que esto es por gracia? Es por gracia, tú no te lo mereces. Y por eso es, hermano, que hoy estamos aquí entendiendo que lo que tenemos es por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero entiéndase que esto es algo interno. Esto es algo que está metido en nuestro corazón. Se nos ha enseñado que tú tienes que trabajar para tu bendición. Por eso es que de vez en cuando, o casi siempre, o casi todos los domingos, nos burlamos de los evangélicos, ¿verdad? Que tienen esta forma arrogante de decir, yo tengo lo que tengo porque oré, aleluya, ¿verdad? O sea, la arrogancia de decir que yo tengo porque hice. Y se olvidaron que lo que tienes porque oraste sigue siendo la misericordia de Dios que te la proveyó. Amén. No me mire con ese tono de ojos. ¿Ok? Porque el problema es que usted quiere asociar lo bueno que es usted, el buen trabajo que usted puede hacer en la iglesia,
O yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo oro, yo diezmo, yo participo y por eso Dios me contesta. No, Señor, el Señor te contesta porque Él te ama. Amén. Pero Él no te ama menos porque no vengas a la iglesia y te ama más porque venga a la iglesia. En Dios no existe ese nivel. Él te ama, ¿sabe por qué? Porque te ama. Y eso me rompe bien la cabeza, ¿verdad? Porque a veces podemos tener esta idea de que Él me ama más porque estoy en la iglesia. Ajá, está bien. Sigue creyéndotela. Porque el día que falles o dejes de venir, entonces Él te ama menos. Pero eso es mentira. Él te ama porque te ama. Porque su amor es incondicional, porque su amor es fiel, porque su amor permanece para siempre. Y lo que este hombre quería era que Jesús diga algo que vaya en contra de la ley, algo que lo desprestigie. Y la razón por la que el mensaje de Jesús era tan controversial, ¿sabe por qué? Porque este hombre que practicaba la justicia por las obras era confrontado por el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, ¿qué era? Arrepiéntete de tus pecados y entra al reino. Entonces eso es como un insulto. A ver, Jesus, vamos a entrar en controversia acá. Yo soy bueno. Yo vengo los domingos a la iglesia. Yo doy mi diezmo, Y tú estás diciendo que cualquier persona ahora que dice que se arrepienta y que acepte tu mensaje puede entrar al reino. Come on. ¿Y sabes qué era lo peor que estaba pasando? Que lo peor de la sociedad era la que estaba escuchando el mensaje. ¿Sabes quiénes eran los peores de la sociedad? De lo que la Biblia habla. Las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Era lo peor de la sociedad. Era como nosotros. ¿Amén? No se me haga el santo. ¿Ok? El problema era que lo peor estaba reconociendo los caminos del Señor y los religiosos estaban trompudos. ¿Cómo va a ser? Si nosotros somos los que estamos haciendo las cosas bien, nosotros somos los buenos. Ahora el pastor, que el drogadicto ese que vino hoy a la iglesia, dice que ya Dios lo va a escuchar. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque Dios lo ama. ¿Y cómo tú sabes? Porque lo ama. Porque eso es lo que dice la Biblia. Él dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? A la iglesia, al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bienvenido a casa, hermano. Bienvenido a la familia de Dios. Era lo peor lo que estaba recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Pero Jesús también le preparó una pregunta al hombre, porque usted sabe que entre rabinos hay un problema, ¿no? Este hombre que era experto en la ley, quiero que entiendan esto, que un buen maestro no responde preguntas. ¿Cuántos van a la universidad? 2. Hermano, hay que ir a la universidad, ¿Qué pasa? Tenemos que elevar nuestro nivel educacional. Entienda esto, hermanos. Un buen maestro nunca responde. Un buen maestro hace preguntas. ¿Sabe por qué? Porque quiere que tú razones. Porque quiere que tú pienses. Porque quiere que tú desarrolles el pensamiento, aunque estés equivocado, pero tú necesitas desarrollar el pensamiento. Entonces vemos a este experto de la ley, quien le lanza la pregunta primero, porque esto es un ping-pong que viene ahorita, y le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús hace así, un back, ¿verdad? Como el tenis. Y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo lo interpretas? Entonces el hombre dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza, ¿verdad? Y a tu prójimo como tú mismo, ¿verdad? Entonces este hombre se siente convencido que el Señor le acaba de revelar la respuesta. ¿Y qué hace? Le da otro back.
y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Me está entendiendo? Entonces, este maestro, Jesús, por la cual entendemos que es el maestro de los maestros, a lanzar una pregunta que te deja intrigado, comienza a provocar esa inquietud en tu corazón que te lleva a encontrarte con el pecado de tu vida. Las preguntas del Señor, hermano, yo estoy aquí por una pregunta que alguien me hizo un día. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te importa? Pero yo sabía que había una necesidad en mi corazón. Yo sabía que había algo dentro de mí que no estaba bien. Y yo necesitaba, hermano, algo más grande que yo mismo. Pero yo no entendía de que esa pregunta hecha por una persona me iba a llevar a los pies de Jesús. Yo no lo sabía. Usted el día de hoy está aquí porque alguien un día le hizo una pregunta. ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo estás llevando tu relación? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás llevando tu familia? ¿Cómo estás llevando tus relaciones en el trabajo? Todas esas cosas te llevan a ver que hay un problema. Y la pregunta que el Señor le hace, hermanos, es llevándolo al extremo de que este hombre se dé cuenta de que no estaba amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hermano, por favor, podemos pensar, yo sé que los pongo a pensar todos los domingos, pero perdónenme, ¿ok? Entienda esto. Le voy a hacer una pregunta retórica, por favor, no haga así, ni mire a la persona que está al lado suyo, ¿ok? Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Bueno, ¿usted no cree, hermano, que si en verdad amáramos a Dios con todo, así como demanda la ley, no estaríamos envueltos en tantos problemas? Pero la realidad del caso es que somos incapaces de amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerza. ¡No podemos! No tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a Dios primero si Él nos ama a nosotros. Ya les voy a explicar eso. En 1 de Juan, lea conmigo por favor, capítulo 4, versículos 19 y 20, dice, por favor, lea conmigo. Nosotros amamos porque Él nos amó el domingo. ¿Cuándo nos amó el Señor? Primero. Versículo 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un... Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. A mí me encanta la Biblia. ¿No le encanta usted la Biblia, hermano? Habla clarito. Habla clarito. ¿Ok? La Biblia nos confronta y nos enseña que la manera como Dios expresa su amor en la vida de nosotros es amando a los demás. Pero no me diga usted que usted se llama evangélico, cristiano, que viene a la iglesia y usted odia a su hermano. Usted podrá decir, bueno, pastor, yo no odio a nadie, solamente no lo quiero ver ni en pintura. Yo no odio a nadie, pero ¿cómo desea que se muera? Usted no lo dice, pero lo siente. Y ya hemos hablado que por ahí alguien le hizo daño y usted se enteró que algo le sucedió y usted dice, ¿no se murió? Ay, bueno, qué pena. Claro, porque el experto de la ley entendió la pregunta de Jesús.
Él se sintió insultado por lo que Jesús le dijo y no por la respuesta. ¿Por qué le dijo? Oh, ¿cómo dice la ley y cómo la interpretas? Él la dice. Entonces Jesús le termina. Haz eso y vivirás. Él entendió. Y de tal manera entendió que se sintió insultado y quiso justificarse. Hermano, entiéndase que es muy posible de que usted no entienda lo que es odiar a alguien. Es muy posible que usted nunca en su vida haya ido por 25 segundos al diccionario hoy disponible en su teléfono y pregunte lo que significa odiar a alguien. Pregúntese. Pero usted justifica el hecho del desprecio y el resentimiento a alguien. Y usted dice, yo no odio a nadie, porque si yo odiara yo mataría. Y como no he matado, pues entonces yo estoy bien. Y lo que no entiende, hermano, es que si usted investiga, no le voy a decir, usted investiga si usted quiere suicidarse, entiéndalo bien, que la manera como usted entiende lo que es odiar es cuando usted vaya y vea lo que significa. Usted se va a llevar una gran sorpresa. De decir, Dios mío, si esto es odiar, entonces yo odio. ¿Y quién fue el que elevó la palabra de Dios? Fue el mismo Jesús. Él fue el que dijo, cualquiera que mira a alguien y la codicia en su corazón, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué dice? Ya pecó en su corazón. Cualquiera que llama estúpido, lo dice la palabra, a su hermano en ira y en enojo, ¿qué ha pasado? Ya lo mató en su corazón. Eres culpable de juicio. No me gusta ese tono de ojos, hermano. Entonces soy culpable, sí. Eres culpable. Eres culpable porque tú no has entendido el estándar de Dios. Este hombre sabía lo que estaba haciendo, pero él quería autojustificarse. Punto número 2. Si el uno es, soy incapaz de amar, el punto número 2 es, el verdadero amor empieza cuando realmente eres amado. Hermanos, nadie puede amar a Dios y a lo demás como es. Por eso es que tenemos que caer en cuenta que necesitamos la vida de Dios para nosotros amar a los demás. ¿No lo dice 1 Juan capítulo 4? Dice, amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dese cuenta que el amor que emana en un cristiano no es propio. Es un amor inducido por el poder de Dios que te ha mostrado que Dios es real, de que Dios existe, de que Él ha perdonado tus pecados y por ende te lleva al perdón, a la reconciliación, a la restauración. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, ¿qué temor de Dios? ¿O no se acuerda cuando usted no tenía a Cristo en su corazón? ¿Ah? Algunos se han olvidado y ese es el problema. Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón y usted era varón, y usted tenía 5, 10 novias, usted era macho. ¡Qué hombre! Sacaba pecho. Aún los padres inducían a los niños a que tengan su primera relación. ¿Podemos hablar de esta cosa? No hay ningún niño. Créanme, hay algunos susceptibles. Donde los padres llevan a sus hijos a tener su primera para que sean hombres. Hoy los tiempos han cambiado y son las mujeres que tienen 4 o 5 novios y son machas.
I don't know how you can translate that. I'm sorry. Machaisan, I don't know. Donde una persona peca, pero no cree que está pecando, sino que se siente orgulloso de hacer lo que está haciendo. Claro que sí, porque no tienes el Espíritu de Dios que te convence de pecado. Claro que sí, porque no hay nada que contradiga que lo que estás haciendo está mal, porque el poder de Dios es sobrenatural. Ay, pero aquel día que te encontraste con Dios y tú llegaste a pecar, tienes esa vocecita interna que te dice, ¿qué hiciste? Te peleaste con alguien y esa voz te dice, pídele perdón. El diablo. Reprendo al diablo. Ve, habla con tu hermano y reconcilia. ¿Requete qué? Sí. Él me ofendió. Que él me venga a pedir perdón. ¿Y tú qué haces con esa voz? El Espíritu de Dios que está dentro de ti, que te convence de pecado porque eres propiedad de Él. Podemos ser necios, podemos hacer resistencia a lo que la voz de Dios nos está hablando en el día de hoy y no hacer la voluntad de Dios porque no nos da la gana. Porque antes era porque yo soy así y punto. Pero ahora que tienes adentro la voz de Dios, la estás resistiendo. Y no te estás dando cuenta, hermano, hermana, familia de Dios, entienda esto, de que tú no puedes amar a menos de que tú seas amado primero. Si tú no tienes la vida de Dios en tu vida, yo puedo entender tu odio y puedo entender tu resentimiento, porque no hay nada que te resista. Es el odio y es la ambición personal que te domina, que te contiene, porque tú no le perteneces a Dios y por eso no hay nada que resista tus sentimientos. Pero si tú has nacido de nuevo, hermano, hermana, esto es doctrina purita, ¿ok? Entiéndase bien. Hay algo batallando dentro de ti que te impulsa a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Miren lo que dice el versículo 29. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, más o menos así, a ver, pastor, ya. A ver. ¿Puede ser más específico? ¿Qué pregunta, hermano? Yo no sé si usted entiende, pero esto no fue una pregunta, porque él ya sabía la respuesta, ¿sí o no? Pero él quería salirse de la esquina, porque él era, decimos en Ecuador, torero. Entonces los toreros dicen, ¿verdad? Sí, pues, yo no quiero quedar mal, yo estoy en la esquina, me van a ver que soy un loser, ¿verdad? Sí, entonces como quería autojustificarse, entonces hace la pregunta, ¿puede ser un poquito más específico? Por eso me encanta el himno que escribió John Newton. ¿Cuántos saben aquel himno, Sublime Gracia? Amazing Grace, ¿verdad? ¿Sabe por qué me encanta? Porque yo me identifico en ese himno. Yo pude entenderlo y pude vivirlo. La canción dice, estuve ciego, mas hoy yo veo. Estuve perdido y he sido encontrado. Hermano, qué lindo es ver un testimonio de la gloria de Dios. Yo de verdad los felicito a todos ustedes que han salido del crimen, que han salido de delincuentes, ¿verdad? Que de pistolero ahora son hermanos evangélicos. Está bien, hermano, usted consumía drogas, se olía todos los humos habidos por haber. Está bien, ¿ok? Gloria a Dios por eso. Eso no es testimoniazo, no. Es la gloria del Señor que te salvó. Pero usted sabe lo que yo también valoro, el hecho de que tú estando en la iglesia puedes estar perdido y puedes estar ciego. Amén, hermano. Yo estaba perdido en la iglesia. Yo estaba ciego y perdido dentro de la iglesia. No entendía porque estaba ciego. ¿Y cómo sabe que estaba ciego? Porque tropezaba con la misma piedra. ¿Ya? Una cosa, hermano, es que usted tropiece con la piedra. Otra cosa es que usted esté enamorado de la piedra.
Hay algunos que están la piel y dicen, ay, qué linda la piel, le echan perfume, la lava, ¿verdad? Y hacen a los Neymar. ¿Verdad? Claro. Y decir, no estoy perdido, pero ¿cómo te encanta? ¿Verdad? ¿Cómo te encanta pegarte con la misma piedra? ¿Por qué te gusta? Pero dígame usted, hermano, el mismo Jesús fue el que dijo que un guía ciego, ¿qué hace con los demás? Los hacen caer en el mismo hueco. No me digas a mí que tú puedes ver cayendo en la misma piedra. Por eso es que la gracia del Señor es reconocer que yo soy incapaz de amar, pero que yo puedo amar cuando Él me ama a mí primero. Qué tremendo eso, hermano. Y todo lo que hemos sido salvados por la fe. ¿Cuántos han sido salvados por la fe? Yo los voy a probar. Entendamos esto, hermanos. Que un día fuimos confrontados con una pregunta. Un mensaje que nos llevó a ver nuestro pecado y a reconocer que el único perfecto es Dios. El único. Este experto de la ley puede representar a aquella persona que sabiendo que está mal, quiere creer que está bien. Y es mejor no aceptar que vean lo tonto que soy. Hay una historia en Lucas 7 de una mujer. Por eso que las mujeres son tan especiales para Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Hermanas, amén. No parece. Dice que esta mujer, si usted lee la historia, el título dice, la mujer pecadora. Oh, a los Netflix. Esta mujer se enteró que Jesús estaba en el pueblo y había reconocido el camino de Dios. Y se entera que Jesús estaba en la casa de un fariseo llamado Simón. Ahí estaba el Señor cenando, comiendo, y de repente esta mujer entra, ¡fua! Y lo ve a Jesús y va directo a los pies de él. Lo unge, le llora y le seca con sus cabellos los pies del Señor. Ay, pero estaba Simón y decía, ¡ay! Si este fuera el Mesías, supiera qué clase de mujer es esta. Y el Señor, que todo lo sabe, qué bueno que yo no todo lo sé. Hoy lo sabemos por Facebook, gracias a Dios, pero entendemos que el Señor que todo lo sabe, le dijo a Simón, oh Simón, by the way, desde que yo entré, tú no me ungiste con aceite en mi cabeza, ni me lavaste los pies con agua. Pero esta mujer, desde que entró, no ha parado de ungirme y con sus lágrimas bañar mis pies y secármelos con sus cabellos. ¡Wow! Y el versículo 47, esta fue la cachetada más grande de un fariseo, que van a la viña bastante. Dice, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. El comportamiento de esta mujer se debe a que ella entendió lo que es recibir el perdón de sus pecados. El comportamiento de esta mujer se debe en consecuencia del amor de Dios. Se debe a que tuvo una experiencia con el Cristo vivo ahí mismo, donde aceptó el mensaje y sus pecados fueron perdonados. ¿Cómo no lo iba a adorar? ¿Cómo no iba a agradecérselos? ¿Cómo? Adorando. ¿Qué me importa que esté el hermano ahí de la viña y la sede de Jackson High, eso que todos les gusta ahí, ¿verdad? Y están ahí, uy, ¿qué les pasa? ¿Qué me importa a mí? Yo adoro al Señor. Pues, ¿sabe por qué? Porque no hay nada mejor que adorar a Dios cuando estamos quebrantados, hermano. No hay mejor adoración
Entiéndase bien, hermano, no hay mejor adoración que cuando tú estás quebrantado en tu corazón, cuando la gente te ha herido, cuando la gente te ha fallado, cuando todo no tiene sentido y tú le lloras a Dios. ¿Cómo le encanta a Dios recibir esa alabanza tuya, hermano, hermana? ¿Cómo le encanta a Dios recibir ese perfume agradable a Dios? Porque le estás cantando de todo tu corazón. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Hermano, el verdadero evangelio, una verdadera conversión se distingue, se nota, se muestra, uno se da cuenta que es verdad, pero alguien que se autojustifica también se nota, también se demuestra con sus actitudes. Tercer punto. Entonces, pastor, ¿quién es el samaritano? ¿Quién es el samaritano? Versículo 33, Lucas 10:33, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué pasó? Se compadeció de él. ¿Sabe que la historia es bien graciosa? Pero también es de terror. Porque había un hombre que venía de Jerusalén, suponemos de una fiesta, y dice que pasó por Jackson Heights. Y se encontró con unos ladrones, peligrosos, ecuatorianos ellos, de Guayaquil. Harta demencia. Shut up. No me hagas acordar eso. Ok. Y dice que le metieron una paliza que lo dejaron medio muerto. Entonces dice que vino un líder de la iglesia y un músico. No voy a decir quién, pero vino un músico. Eso es lo que dice, un sacerdote y un levita. Entonces, el sacerdote puede ser el pastor, como puede ser un líder, y un levita puede ser uno que canta o que toca. Y que no toca los instrumentos, toca otra cosa. Pero bueno, la cosa es de que dice que cuando vieron a ese hombre, lo vieron y... Ahora, hay que entender la historia, porque si venían de Jerusalén, era posiblemente que estaban en la fiesta. Entonces, al verlo, si este sacerdote parecía que estaba muerto, el tocarlo lo hacía impuro y ya no podía volver a la fiesta. Pero también pudo haber sido indiferencia. Asimismo, el levita, igualito, lo vio y dijo, no, pues si lo toco, entonces, no, mejor me voy. Pero dice que aparece un samaritano. Y ahí entró todo el relajo, porque, hermanos, hasta que un samaritano entra en la película, y quiero que entiendan que judíos y samaritanos se odiaban a muerte. ¿Ok? Judíos y samaritanos se odiaban a muerte. Y fíjese que fue este samaritano que cuando paró y lo vio, se llenó de compasión. ¿Sabe qué compasión? Amor en acción. ¿Ok? Pero fíjese que los dos primeros lo esquivaron, pero a Jesús, hablándole a los judíos, se le ocurre meter a un samaritano en la historia. Yo espero que usted entienda lo que les estoy diciendo. Él estaba metiendo a alguien odiado. Pero hay tres cosas que este hombre hizo. Primero dice que el camino era peligroso porque estaba en Jackson Heights a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y había muchos guayaquileños allá afuera, ¿ok? Entonces, vemos que el samaritano arriesgó su vida por su enemigo. Lo segundo es que este hombre le brinda su cuidado médico. El samaritano suspendió su agenda y gastó de su provisión, vino y aceite, para que este hombre sea
sanado. Si este samaritano tenía una agenda, la agenda se acabó cuando vio a ese hombre. Y ¿sabe lo que más me rompe la cabeza? Fue lo que él hizo cuando llegó al mesón, al lugar donde fueron a alojarlo. Dice que le dio 2 monedas de plata, que según los expertos dicen que eran equivalentes a 2 meses de renta. Y se los da para que en 2 meses este hombre pueda recuperarse. Y tercero, este samaritano abogó por él ante el dueño y le dice: si este hombre gasta más de lo que yo te he dado, no te preocupes, yo te lo pago cuando vuelva. ¿Por qué Jesús utilizó un ejemplo tan extremo? ¿Por qué Jesús utiliza esta historia bastante fuera de lugar? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el verdadero amor es extremo. El verdadero amor es ridículo. El corazón que ha sido impactado por el Evangelio, hermano, por el amor del Señor, muestra su amor por lo que antes era imposible de hacer. Ahora tiene el poder de hacerlo. La pregunta es si lo quieres hacer o no. Los que han nacido de nuevo, hermano, entiéndase esto. La Biblia dice que tú tienes al Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos está en ti. Y lo que antes era imposible de hacer, ahora es posible de hacer por el poder de Dios. La pregunta es, ¿lo quieres o no hacer? Y en la parábola, hermanos, de la oveja y las cabras, ya voy terminando. No vamos a hablar de eso hoy día, pero quiero que entienda esto. El Señor nos muestra que en el día del juicio van a haber 2 tipos de grupos. Es lo único que le puedo decir. Y no eran los pecadores y los cristianos, sino que habían 2 grupos que decían que eran cristianos, pero solamente uno pudo entrar. Dice que este grupo, el Señor les predica y les dice: hermanos, ustedes me vieron desnudo y me dieron de vestir. Me vieron sediento y me dieron de beber. Me vieron enfermo y me prestaron medicina. Estuve preso y me fueron a visitar. Entonces mire lo que dice el versículo 37 de Mateo 25. Y dice: y le contestaron los justos. ¿Quiénes le contestaron? Los justos. Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forasteros y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Versículo 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Saben? Yo le compartía al servicio de la mañana que a veces tenemos gente que viene a la iglesia que no sabe a quién le sirve. No lo saben. Y puedes llegar al punto de sentirte seco. Puedes sentirte que no pasa nada con tu vida, que tú te da igual si vives, si no vives, si vienes o no vienes. Tú existes nada más. Y tú dices: sí, yo voy y por ahí armo las mesas o toco el piano. O no me importa. El problema es que no sabe a quién le está sirviendo. Y es el Señor quien dice: si tú le sirves el pan a alguien, tú no le sirves a esa persona. ¿A quién le estás sirviendo? A Jesús. Todo lo que hacemos en esta casa, se lo hacemos a Jesús. ¡Ay, pero no es cristiano! La Biblia no dice que tiene que ser cristiano. La Biblia dice: con tal que sea ser humano.
Tu servicio a Dios, aunque sea limpiando el baño, es a Cristo. Es a Él. Esta gente no se salvaron porque visitaron, vistieron, hicieron. No. Sino porque ya eran salvos. Hicieron todo eso que el Señor les dijo. Ustedes me visitaron, ustedes me vistieron, ustedes me alimentaron, ustedes hicieron todo eso. A mí me lo hicieron. Por eso son benditos de mi Padre. ¿Sabe, hermano? Y ponga esto en Facebook si quiere. ¿Sabe cómo usted conoce a un cristiano? Pero a un verdadero cristiano. ¿Sabe usted cómo puede reconocer a un verdadero cristiano? Como el cristiano trata a los demás. Ahí usted se da cuenta si ese cristiano es cristiano o no. Cuando alguien maltrata, humilla, desprecia, odia, eso no es obra de cristiano, pues, hermano. Y ojo que nos podemos equivocar. Podemos cometer errores, claro que sí. Pero tú no puedes permanecer en el error. Tú no puedes permanecer en lo que te está apartando de Dios. Entiéndase, hermano, que un cristiano, y quiero que tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir. Un cristiano es Jesús para un perdido. ¿Sabía usted eso? Cuando hay alguien que no conoce de Dios y está perdido, usted es Jesús para esa persona. ¿Usted cree que alguien que está en la calle con hambre le interesa ser parte de su iglesia o le interesa comer primero? ¿Qué usted cree? ¿Ah? Pero usted dice, ven a Cristo, a la oración de fe y será salvo. Hermano, tú eres Jesús para esa persona. Para el que no conoce de Dios, tú eres Jesús. Entiéndase, hermano, que cuando alguien es pobre y necesitado, es Jesús para un cristiano. En la mañana hay un hermano, su nombre es Juan Carlos. Él me pidió una cita y estuvimos hablando, y este hombre es de Colombia, de Bogotá, y este hombre me contó su testimonio y la verdad que me partió el corazón, porque este hombre estaba en las calles, perdido. Su familia, todo se arruinó por las drogas, por la promiscuidad sexual, se arruinó todo. Y de ahí el Señor lo rescata y lo salva y lo restaura en un centro donde estaban cristianos, y se levanta. ¿Sabe lo que ese hombre está haciendo hoy acá? Él vino a recoger dinero porque él quiere levantar un centro para hacer lo mismo que le pasó a él. Ese hombre entendió lo que es el evangelio. No sé si me está entendiendo, hermano. Y por eso a mí de verdad que me cae mal cuando el cristiano, ¿y por qué tengo que dar plata? ¿Y por qué tengo que diezmar? Y no estás entendiendo que al que estás dando es a Jesús. Ayudar a este hombre, que si este hombre se va, porque se va en noviembre, y hace todo lo que hace, le dije, hermano, ore y yo te voy a orar, y si es de Dios, pues entonces vamos a colaborar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para hacerlo, porque si este hombre se gana a otro que era como él, para Cristo, tú y yo somos responsables de eso. Pero hay que entender a quién estamos sirviendo, hermanos. Hay que entender a quién le estamos dando. ¿Y qué tal una persona difícil de llevar en la iglesia? No lo mire. Ese hermano es Jesús para ti. ¿Sabe por qué? Porque cuán insoportables éramos nosotros antes de conocer el verdadero camino, hermano. Cuán perdido, cuán jugador éramos nosotros. Mas sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros y nos aguantó la lengua que teníamos, nos aguantó los actos que hacíamos, nos aguantó todos los pensamientos que tenía, hasta que nos rescató y abrió nuestros ojos porque estábamos ciegos y nos encontró porque estábamos perdidos. Hermano, entendamos que para tú poder reconciliar una relación,
Tú tienes que ver a Jesús. Tú no puedes reconciliar nada. A mí me da risa las parejas que quieren reconciliar todo románticamente. Y está bien, no tengo problema con el romanticismo. Pero la verdadera restauración no viene por el romanticismo, viene por el poder de Dios. Viene por una perfecta relación de que tú estabas perdido y fuiste reconciliado con el Señor. Como estocada final, el Señor le hace una pregunta al experto de la ley y le dice, a ver, experto, ¿quién fue el héroe de la película? ¿Usted qué cree que respondió el experto de la ley? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo? ¿Quién de estos tres hizo la voluntad de Dios? ¿Qué dijo el experto? ¿Y quién era ese? ¿Se da cuenta? Él no tenía el valor para reconocer que era su enemigo el que lo había ayudado. ¿Me está entendiendo? El que se compadeció de él es el samaritano. El mensaje es este, hermano. El buen samaritano es Jesús. Que estando en el cielo dejó toda su gloria para venir a un terreno peligroso y arriesgar su vida para salvarte. Que suspendió su agenda en el cielo para buscarnos, sanarnos y pagar el precio de nuestro rescate. Pero sobre todo, que Él está abogando a la diestra del Padre y pagarle al que le debe hasta cuando Él venga. A ese Señor nosotros le servimos, hermanos. El reconocer que no somos nada para que Jesús sea todo es lo que equivale el verdadero evangelio. Pero tú no puedes decir, hermano, que eres salvo a menos que tengas un Salvador. Y decir que vives cuando vives cayendo en la misma piedra. Hasta que no veas a Jesús en el buen samaritano, hermano, tú y yo nunca seremos un buen samaritano, sino que seremos un montón de personas que somos filantrópicas en una iglesia. Amamos la humanidad, amamos hacer el bien, pero aún los que aman hacer el bien se cansan. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada a cambio. Ya estoy cansado de servir, ya estoy cansado de hacer. Aprenda esto, iglesia. Ni tú ni yo podremos ser nunca un buen samaritano a menos que nos encontremos con el verdadero samaritano. ¿Sabe por qué eres el buen samaritano? Siendo enemigo como el pueblo de Israel, es porque cuando nosotros estábamos perdidos sin Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Y por eso es, iglesia, que el buen samaritano quiere transformar nuestras vidas para que todo lo que hagamos no sea en base de recibir algo a cambio. Por eso, se los digo yo, y hablo por mí, no hablo por nadie más. Yo sirvo no esperando nada a cambio. Yo sirvo, usted venga o no venga a la iglesia. Yo sirvo aunque usted me quiera o no me quiera. Yo sirvo aunque usted haga o no haga. ¿Sabe por qué? Porque yo sirvo a aquel que perdonó mis pecados, aquel que me hizo libre. Yo no le sirvo a usted, ni mi ánimo está por usted, sino que mi ánimo está en aquel que me perdonó y me regocijo de tenerlo a usted en casa y saber, hermano, de que usted quiere seguir perseverando en los caminos de Dios, de que usted quiere seguir creciendo en el camino de Dios, de que hay trabajo por hacer todavía, de que hay mucha gente que está afuera, como aquel hombre herido, lastimado, y nosotros nos estamos haciendo de la vista gorda, hermano. Tenemos que entender que nosotros somos incapaces de amar, pero en el momento que usted reciba el verdadero amor, usted va a comenzar a amar, aunque te hagan daño, aunque te hayan dejado, aunque te maltraten, aunque no te miren, aunque te saquen del Facebook. No importa, hermano, aunque te hagan lo que te hagan, Dios está conmigo. Mi servicio no es a usted, hermano. Mi servicio es a Dios.
Y mientras mi servicio sea a Dios, mi corazón va a estar en el lugar correcto. Y si mi corazón está en el lugar correcto, venga usted o no venga usted, yo me regocijo tener personas nuevas en esta casa en el día de hoy. Porque yo sé que Dios es el que los trajo. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a perder el tiempo, hermano, ni tampoco quiere que usted pierda el tiempo, sino que estamos en una misión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, hermanos, y adoremos al verdadero samaritano, a Jesús de Nazaret.